la bodega donde se elabora el esplendor de Bardonquenet, que realmente ves que hay un algo, hay una historia, hay un alma, hay un producto que tiene muchas cosas que decir. Y luego, sobre todo, también la calidad, evidentemente, ¿no? Y digamos, esto es gracias a que Torres, sensibilizados por el tema del cambio climático, ha ido a buscar viñedos de altura, y esa altura pues da esa frescor, esa acidez que, digamos, a mí me seduce, me gusta. Lo que tratamos de que nos aporte es visibilidad a nuestra marca, y esto es una cosa que nos ayuda a ello, porque en un solo día llegas a mucho productor, a mucho consumidor final, muchos restaurantes, bares. Buscar nuevos contactos, acercar un poco nuestros vinos y nuestras experiencias a clientes nuevos y saludar a los que ya tenemos y seguir trabajando. Mallorca me parece una plaza muy interesante. La verdad que el consumo en las Islas Baleares está disparadísimo, en un consumo. Hay un interés cada vez más por pequeñas bodegas y por vinos más interesantes. Teníamos una muy buena experiencia en Barcelona con vosotros, consideramos que sois grandes profesionales y que sabéis hacerlo. Y bueno, y sí que es cierto que aquí nos hemos inaugurado este año, pero creo que vamos a repetir.